En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Bienvenidos a Trono de Dios, Maranatha. Vamos a profundizar hoy en una figura excepcional, una persona que ha incidido en la vida de la Iglesia en esta segunda mitad del siglo XX pasado y todo este inicio del siglo XXI de forma muy especial. Estamos hablando de uno de los iniciadores, el principal iniciador del camino neocatecumenal, que es un movimiento, un camino, como dicen los iniciadores, que se ha extendido por toda la tierra. Están más de 120 países, comunidades cristianas que hacen esta renovación, este camino de renovación de las promesas bautismales y en un camino largo, incisivo, maravilloso, lleno de promesas, de cumplimientos, de luchas, de pruebas, de la satisfacción de seguir a Jesucristo. Y Kiko Argüello es la persona escogida por Dios para que este carisma, aprobado ya por la Iglesia con sus estatutos, la Iglesia Católica lo acoja, lo haga suyo y lo extienda por el mundo, dándole todo su apoyo, toda su bendición y que todas las personas, bautizados o no bautizados, que quieran hacer esta experiencia del camino neocatecumenal, sin duda alguna, se van a encontrar con una base fundamental del cristianismo vivo, un cristianismo pujante, un cristianismo que te invita constantemente a estar activo, a estar en misión, a estar con las puertas del corazón abiertas. Ahora en tiempo pascual sabemos que Cristo abre estas puertas que estaban cerradas en el corazón de los apóstoles para entrar como el resucitado y darnos esa paz que necesitamos para salir después a la misión. Bueno, pues este iniciador, este personaje, Kiko Argüello, esta figura que ya se puede decir es histórica y que ha hecho historia en la vida de la Iglesia, junto con Carmen Hernández y el Padre Mario y tantos que son los primeros que se dejaron capturar, que se acercaron a esta impronta, a este sello del Espíritu Santo que había puesto en su corazón, pues han hecho que se extienda el reino de Dios en este tiempo actual para el hombre contemporáneo de una forma prodigiosa y maravillosa, con muchísimos frutos de santidad por doquier, como le digo, como os digo, en tantos países y lugares del mundo. Bueno, vamos a profundizar. Kiko Argüello. Este vídeo va exclusivamente centrado en la figura de Kiko Argüello para quien quiera conocer su figura. Estoy siguiendo un libro precioso de Manuel Bru, un sacerdote de aquí de la diócesis de Madrid, que en su día escribió y que sin duda alguna nos va a ayudar mucho a comprender, ¿no? Testigos del Espíritu, se llama este libro, y de Manuel María Bru, y sin duda alguna nos va a ayudar a comprender la figura histórica de Kiko Argüello. Testimonio improvisado. Asís, 1 de noviembre de 1986. Kiko Argüello, Francisco José Gómez de Argüello, es su nombre completo, tiene un encuentro con cientos de jóvenes no pertenecientes al camino neocatecumenal. Cuando habla en público, nunca se sabe lo que va a decir. Lo he visto en Madrid hablar y cantar durante más de 4 horas ante 3.000 jóvenes que le escuchaban y le respondían sin pestañear. Nunca lleva un papel, solo la Biblia y la cruz. Maravilloso, ¿no? El cristiano se identifica, ¿no? La cruz y la Biblia. La cruz y la Biblia, ¿vale? No necesitas más. La Biblia de Jerusalén, a ser posible, y la cruz. En tu corazón, en tus labios y en todo tu cuerpo, tu alma y tu ser. Bueno, solo la Biblia y la cruz como en los comienzos apostólicos, se refiere este autor. De repente empieza a contarle su vida, nunca lo ha hecho con una audiencia tan amplia, amigo de la tradición oral y el secreto mesiánico, apenas hay escritos suyos. No suele aceptar entrevistas, alguien enciende disimuladamente una grabadora. Como siempre, sus palabras son rotundas, espontáneas, directas. Un testimonio personal como el suyo hace temblar hasta las paredes.
Soy hijo de una familia normal, burguesa, de Madrid. Mi padre era abogado, una familia acomodada. Soy primogénito de cuatro hermanos. Mis padres eran católicos. Después de haber terminado el colegio, al ir a la universidad, entré en crisis con mi familia y conmigo mismo, sobre todo por el ambiente en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, que era completamente ateo, marxista. Enseguida me di cuenta de que la formación que yo había recibido, tanto en la familia como en el colegio, no me servía de nada para responder a los problemas que tenía de todo tipo, afectivos, psicológicos, de identidad. Me preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Por qué existe la injusticia en el mundo? ¿Quién soy? ¿Por qué las guerras? Etcétera. Me fui alejando de la iglesia hasta dejarla totalmente. Había entrado en una profunda crisis buscando el sentido de la vida, de mi vida. En Bellas Artes hice teatro, conocí el teatro de Sartre y milité en esta línea un poco atea, poco bastante. Me dediqué a pintar, a hacer exposiciones. La fe como barniz, así titula el autor esta parte del testimonio de la vida de Kiko Argüello. Dice, para en seco. Sabe que hasta ahora lo que ha contado son solo precedentes y él lo que quiere es, como siempre, anunciar el querigma del Evangelio. Está haciendo referencia al testimonio que dio ante estos 3.000 jóvenes allí en Asís, en la tierra de San Francisco de Asís. Lo que hasta ahora ha contado no es novedoso para los jóvenes que le escuchan. Era lo normal en los años 60, 70, diría yo, y 80 y 90 y hasta hoy. Es algo muy común todo esto que sucede en la adolescencia, en la juventud. Sigue siendo el itinerario normal de un joven nacido en un ambiente tradicional de España, en España o en Italia, Francia, aún salvando las distancias del tiempo. O cambia de tema o continúa y anuncia el querigma a partir de su experiencia. Entonces duda. No quería aburriros con mi vida, no era esto lo que quería hacer hoy. Preferiría hablar de Jesucristo más que de mí, pero quiero daros unas breves pinceladas. Y después se soltó. Las caras de los jóvenes reflejan todo menos aburrimiento. Bien, Dios permitió que yo hiciese una experiencia de ateísmo, o si queréis, una kenosis, un abajamiento en griego, kenosis, un profundo descenso al infierno de mi existencia. Importante, esta experiencia es fundamental, este infierno, ¿no? Al que todos tenemos de algún modo que visitar para después poder realzarnos y resucitar. Veremos. Este descenso al infierno de mi existencia, una existencia sin Dios. No está Dios. En el infierno es eso, es un lugar sin Dios. Dios ha permitido que yo cortase todos los lazos con la trascendencia. Me escandalizaba profundamente de la indiferencia de mucha gente. Todas las personas de mi alrededor eran personas que iban a misa, pero en definitiva su vida no era profundamente cristiana. Desde mi misma familia, en la que mi madre iba a misa todos los días y mi padre era católico, pero el Dios de mi casa era el dinero, el dinero. Menudo examen de conciencia y autocrítica que realiza de su propia existencia y de su propia existencia familiar. La mayoría de las conversaciones en mi casa eran sobre dinero. No estaba Dios en el centro de mi familia, ni en el centro de la mentalidad que se tenía en mi casa. Y eso era lo normal. Lo mismo puedo decir de mis tíos y de todo el ambiente en el que me movía. La religión era un aspecto más, una especie de barniz cultural que al menos a mí no me convencía. Tal vez porque era un pintor, artista y tenía una profunda sensibilidad y un absoluto deseo de coherencia, de verdad. No aceptaba ser un burgués como mis padres, ni vivir una vida así, como supongo que les habrá sucedido también a tantos jóvenes. No es una etapa de la vida siempre, ¿no? Hay que luchar. Ahí está ahí uno en la inconformidad, ¿no? En la crisis. Recuerdo que entonces iba a misa el domingo, dice, y con 15 años, con algunos amigos, estando la iglesia llena, nos quedábamos al fondo. Esto me pasaba a mí también. Era antes del concilio y aguantábamos allí de pie. Íbamos a aquella misa porque no se predicaba, era más breve. Se oía una campanilla y nos poníamos de rodillas. Nos levantábamos y esperábamos a que terminase
para poder largarnos. Yo me daba cuenta de que aquella no era una manera de practicar. Aunque parezca extraño, la misa así de mal vivida fue la situación por la que me iba dando cuenta de que tenía que dejarlo. Tenía que buscar otros caminos. Una cosa tenía clara, no podía engañarme a mí mismo. No podía ser un cretino, un estúpido. O creía seriamente en Dios, o si no creía, era mejor dejarlo. Y así es como lo dejé todo. Bajo un cielo de cemento. Así titula este nuevo apartado el autor. Espectacular este episodio que ahora vamos a narrar de Kiko Argüello. Sus confesiones, entre comillas confesiones como las de San Agustín, recuerdan aquello de Bertrand Russell, otro de los referentes míticos de su generación, que decía así: nadie se atreve a confesarlo en voz alta, pero existe en el sustrato más profundo de la persona una infelicidad difusa y quizá difícil de explicar, mientras que la corteza de las ligeras felicidades que celebramos es muy fina y apenas consigue encubrir el miedo, la frustración y los sinsabores. Hasta aquí la cita de Bertrand Russell. A partir de entonces, Kiko busca la respuesta en la filosofía, y más concretamente en la filosofía, ¿no?, como era la moda de aquellos años, en Sartre, Jean-Paul Sartre. Y la respuesta era muy simple. Todo es absurdo, Dios no existe. O sea, esta es, ¿no?, esta ligereza intelectual y a priorismo y conclusión fatídica llega Sartre, este filósofo del absurdo completamente absurdo. Entonces intenté, dice él, ser coherente con un tipo de existencialismo, con el absurdo total de la existencia humana. Y comencé a sufrir mucho porque ante mí todo el mundo se convertía en ceniza. Impresionante, esto es parte de la kenosis de Kiko, ¿eh?, de este descenso al infierno. Todo se convertía en ceniza, caduco, ¿no?, transitorio, sin sentido, sin significado profundo. No tenía interés por nada, dice, ni siquiera por pintar. Y tuve la fortuna, o si queréis, la desgracia, de ganar un premio nacional de pintura muy importante en España. Dice, entonces salí en televisión, en los periódicos, me había abierto camino profesionalmente, y esto ya fue la última gota, entre comillas, porque veía que aquello no daba ningún sentido a mi vida. Había muerto interiormente y sabía que mi fin seguramente sería el suicidio, antes o después. O sea, el suicidio que no solo ya es el suicidio físico, sino primero ya este es un suicidio del alma, ¿no? El no creer en Dios, no vivir de Dios, pensar que todo es absurdo, ¿no? Y estar en ese sufrimiento y no saber, no tener ninguna salida, ¿no? Porque todo es absurdo, es sufrimiento atroz. Bueno, había muerto interiormente, lo reconoce y sabía que mi fin seguramente sería el suicidio antes o después. Y de hecho estaba literalmente sorprendido de que la gente fuese capaz de vivir cuando yo no era capaz de vivir. La gente se ilusionaba por el fútbol, por el cine. A mí no me decían nada. El fútbol no me gusta y el cine me parecía estúpido. Vivir cada día significaba todo un sufrimiento. Cada día lo mismo. ¿Para qué levantarme? ¿Quién soy yo? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué ganar dinero? ¿Para qué casarme? Y así todo ante mí carecía de sentido, todo se desvanecía. Podría deciros muchas otras cosas, pero acorto para no aburriros. Recuerdo que sentía como si el cielo estuviese hecho de cemento, y yo me encontrase bajo una gran cloaca. Tenía esta imagen, el cielo totalmente cerrado ante mí. Impresionante experiencia espiritual de Kiko Argüello. ¿Por qué vives? Siguiente capítulo al que pasamos a, a bucear, ¿no?, en esta personalidad tan granada, tan intensa, tan fulgurante y apasionante como es la personalidad de Kiko Argüello. ¿Por qué vives? Si no fuese por la inmensidad de depresiones que existen, que solo se reconocen públicamente cuando se dan datos estadísticos, pero que todos conocemos, parecería raro lo que cuenta.
Los jóvenes que lo escuchan, en cambio, no muestran ningún gesto de rareza. Todos le comprenden, están a la orden del día y continúan escuchándole. Sigue y continúa Kiko Argüello. Preguntaba a la gente a mi alrededor, perdona un momento, ¿tú sabes por qué vives? Y no sabían ni por qué ni para qué vivían, pero vivían. Tal vez tenía que ser así, simplemente, vivir, ¿no? Vive y déjate llevar, ¿no? Vive y deja vivir. Uno se levanta, va a clase, come, después se va al cine o llama a un amigo. Benditos los que son capaces de vivir así. Yo no lo era, afirma Kiko. Me refugiaba, escapaba de mí mismo. Se abría un gran abismo dentro de mí. Se abría un gran abismo dentro de mí. Abismo que en el fondo era una llamada profunda de Dios, que me estaba llamando desde el fondo de mí mismo. De profundis clamavit, ¿no? Dice el Salmo. Entonces me ayudó mucho. Entonces me ayudó mucho, por eso leer es siempre bueno, un filósofo que se llama Bergson. Bergson es el filósofo de la intuición. Dice que la intuición es un método de conocimiento superior a la razón. Dice que la intuición es un método de conocimiento superior a la razón. Dios permitió que esta fuese para mí la primera chispa que me iluminase un poco, porque me había dado cuenta de que en el fondo yo era un racionalista, que me estaba destruyendo a mí mismo, porque en el fondo de mí algo no podía aceptar el absurdo de todo lo creado. Esto no lo podía aceptar, no podía aceptar en el fondo de mí el absurdo de todo lo creado, porque soy un pintor y entendía la belleza de la naturaleza, el agua, los árboles, los pájaros, las montañas. Me di cuenta de que para negar que todo tenía un sentido, para negar que Dios existe, se necesitaba tanta fe como para creer que existía. Y yo había dado el paso de aceptar que Dios no existía, pero era una acción racionalista que chocaba con algo dentro de mí. Y entonces me dije, mira que la razón no lo es todo, que en el hombre también está la intuición. Entonces con la intuición llegaba a reconocer que todo tenía un sentido, que existía Dios, que Él sabía por qué existo yo, pero no sabía cómo encontrarlo. Bueno, continúa y prosigue la Biblia por la ventana. Maravilloso, ¿no? Lo que estamos desgranando de la personalidad de Kiko Argüello, en la que todos de algún modo nos podemos ver reflejados. No hay ningún camino existencial de ningún hombre de iglesia, de ningún santo de la iglesia en el que no nos podamos ver reflejados porque somos todos de la misma materia, de la misma pasta. Estamos hechos por Dios nuestro Señor, ¿no? Por el mismo Creador. La Biblia por la ventana, pero se mantenía aún, según continúa explicándose, escandalizado de un Dios que era la indiferencia de los que creían en él, de un Dios que era la indiferencia de los que creían en él. Se revela entonces ante el ateísmo práctico de cierto cristianismo burgués, en el que se confesaba a Dios con los labios, fariseísmo, mientras que se le negaba en la vida, en las relaciones, en el modo de usar el dinero, en el modo de tratar a los demás. Fijaros, ¿no? Toda esta incoherencia para Kiko Argüello era un antitestimonio vital que tocaba lo más profundo de su ser. No podía, ¿no? El Evangelio, la existencia de Dios, es una radical llamada a la coherencia, ¿no? Que te toca absolutamente todo, cuerpo, alma, ser, mente, ¿no? Espíritu, dones, bienes, talentos, bienes naturales, bienes sobrenaturales, todo tu ser tiene que estar impregnado de la gracia del Espíritu Santo, que es, comienza todo, se inicia en la fe que Dios nos regala cuando nos abrimos a esta experiencia, ¿no? De su amor. Bueno, pues impresionante. Kiko ya está anunciando que esta confesión de Dios no puede entrañar, acomodarse o petrificarse o esconderse en una especie de ateísmo práctico, de cierto cristianismo burgués. Es una autocrítica brutal y maravillosa, profética, de Kiko Argüello para estos tiempos y para cualquier otro tiempo en la vida de la Iglesia, para no acomodarnos, no instalarnos,
no ser indiferentes a nuestro propio pecado, a nuestra propia debilidad y poder así estar ojo a visor, estar atentos para no caer nunca en este aparente cristianismo, ¿no? Que al final es falso, ¿no? Es un antitestimonio. Por lo tanto, hay que darlo todo por Cristo, porque Cristo lo ha dado todo por nosotros cuando nos encontramos con la radicalidad del Evangelio. Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II lo hablaba muy bien hablando del amor, ¿no? El amor exige absolutamente todo, porque este amor tiene una exigencia total, ¿no? Porque ha sido completamente entregado el amor de Dios a los hombres y derramado en nuestros corazones, como nos dice San Pablo en Romanos 5:5. Bueno, seguimos. La mejor justificación de su ateísmo era que los creyentes vivían como si Dios no existiese. Pero en realidad esta preocupación era algo más que una justificación, pues escondía una inquietud, una tensa búsqueda de una verdadera experiencia de Dios, una tensa búsqueda. Quería saciarse de esta experiencia de Dios, quería buscarlo para encontrarlo, porque el hombre está hecho para encontrar a Dios, no solo para buscarlo. Dios ha puesto el deseo de buscarlo, pero porque sabe que le vamos a encontrar. Él se hace el encontradizo, es Él quien busca al hombre, ¿no? En primera persona, ¿no? Santa Trinidad de Dios, y además haciéndolo de forma como protagonista y autor y consumador de nuestra fe. Pero nosotros ya nos hemos puesto en camino para buscarle, y ahí es cuando el Señor va a salir a nuestro encuentro. Y así describe uno de esos momentos en el que cayó la gota que colmó el vaso de esta situación de tensión. Explica. Luego leía el Evangelio que dice, no oponer resistencia al malvado. Si alguno te abofetea en la mejilla derecha, si alguno te roba, recuerdo que una vez mi padre se enfadó y le dije, mira lo que dice aquí, tú eres católico, ¿no? Y él me dijo que eso eran cosas de los santos, de San Francisco, y no sé de quién. Entonces le contesté, este libro, la Biblia, lo puedes tirar por la ventana porque he entendido que no tiene ninguna relación con la realidad, con tu vida. ¿Me niegas que esto se pueda vivir? ¿Que las cosas son como son? ¿Que la vida es otra cosa? Estudiar, ganar dinero, vencer. Entonces, ¿la Biblia, la fe, para qué os sirve? ¿El martirio? Lágrimas a ríos. Pasamos a otro episodio precioso. Lágrimas a ríos. Después de aquel momento, de aquella situación que expresaba a la vez su rebeldía hacia afuera y hacia adentro, se quedó a solas, ¿no? Kiko Argüello se quedó a solas y maravilloso. Entré entonces en mi cuarto, como nos recuerda el Evangelio lucano, ¿no? De orar al Padre en lo escondido, en tu cuarto, entra en tu cuarto y allí ora a tu Padre que todo lo ve, ¿no? Que escucha el corazón. Y me puse a gritar a este Dios que no lo conocía, le gritaba, ayúdame, no sé quién eres, ayúdame. Y en aquel momento el Señor tuvo piedad de mí, pues tuve una experiencia profunda de encuentro con el Señor que me sobrecogió, me sobrecogió. Recuerdo que lloraba amargamente, me caían las lágrimas, lágrimas a ríos. Sorprendido me preguntaba, ¿por qué lloro? Me sentía como agraciado, como uno a quien delante de la muerte, cuando le van a disparar, le dijesen, quedas libre, gratuitamente quedas libre. Y entonces aún no se lo cree y llora por la sorpresa de que le han liberado. Esto fue para mí pasar de la muerte a ver que Cristo estaba dentro de mí y que alguien dentro de mí me había dicho que Dios existe. Precioso testimonio de Kiko. Él entonces reflexiona en voz alta sobre lo que entonces le sucedió. Recuerda aquello que dice San Pablo de la fe. El testimonio de Dios, el testimonio de Dios que da el Espíritu de Cristo a tu mismo espíritu. El testimonio de Dios que da el Espíritu de Cristo a tu mismo espíritu. Ahí está, ¿no? Un proceso psicológico, afectivo, espiritual, de conciencia, ¿no? De saber tomar pulso a tu propia existencia, a tu propia vida, en donde nadie te tiene que decir nada. Dios te está hablando a ti, en lo más profundo del corazón. Dios te está
anunciando la buena noticia, Dios te está restaurando, te está sanando, te está reparando, te está redimiendo, te está liberando. Toda esta experiencia de liberación hermosa, preciosa, es conversión. Es la conversión en lo profundo del corazón. Y Kiko Argüello lo transmite según las palabras de San Pablo, ¿no? Es Cristo mismo, el Espíritu de Cristo me está dando testimonio dentro de mi espíritu. A tu mismo espíritu le da testimonio de que Dios existe y de que Dios es grande y de que Dios está obrando prodigios en mi interior. ¿Qué era lo que había pasado? Su explicación es tan sencilla como indiscutible. Fue un toque, un testimonio profundo que me decía no solo que Dios existe, sino que Cristo es Dios. Esta es la gran sorpresa del amor de Cristo para él, porque por sus derroteros podía haberse quedado sin Dios o haberse quedado con un Dios indefinido, no estilo agnosticismo, escepticismo ahí en ese espacio, ¿no? Definido que porta siempre una tristeza, ¿no? Profunda en el corazón porque no encuentra el sentido o lo que fuese. Pero lo que le cautivó para siempre fue encontrarse con Cristo vivo dentro de él, el Cristo de la Iglesia, que él siempre había criticado, que predicaban aquellos curas que él siempre había considerado como gente inculta, de otra galaxia, que llevaban un parche en los ojos y no se enteraban del mundo en el que vivían. Y eso que el siguiente encuentro con ellos no fue de lo más afortunado. Todo un diálogo de sordos, o de sordo, entre comillas. Dice, de hecho me presenté a un sacerdote y le dije que quería hacerme cristiano. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Es que no estás bautizado? Sí, estoy bautizado. Le contesté, entonces, ¿qué quieres? ¿Hiciste la primera comunión? Sí, pero mira que yo... Ah, que quieres confesarte. Mm, no me entendía, no me entendía. Pero yo sabía que lo que quería era hacerme cristiano. Y para eso, ir a confesarme un día y ya está. Yo sabía que hacerse cristiano tenía que ser algo muy serio. Así es como por fin hice cursillos de cristiandad, una iniciativa que surgió en España por aquellos años, con maravillosos frutos de evangelización, y me ayudó. Comencé una verdadera búsqueda del Señor. Iba a la iglesia y decía a los demás, ayudadme a hacerme cristiano, ayudadme a hacerme cristiano, ayudadme a hacerme cristiano. Qué maravilla. Allí entró, ¿no? Kiko Argüello comenzó su periplo en la vida de la iglesia ya con un corazón nuevo, pero que necesitaba toda esa formación y toda esa efusión del Espíritu Santo, aún para ir después desplegando los dones y los talentos que Dios tenía previstos para él en su plan, en su designio salvífico, en su plan concreto y personalizado de salvación para él y para muchos, porque el carisma ya estaba naciendo, había nacido ya aquí, en esta historia concreta de Kiko Argüello, en ese Madrid, en ese ateísmo, en esa universidad, ¿no? En esa confrontación con la sociedad y la cultura de este momento y en ese abismo que habíamos experimentado, ese infierno de vivir tanto tiempo sin Dios, de espaldas a Dios, en ese existencialismo ateo, y después por fin encontrar esas centellas, esas luces, esas primeras chispas del amor divino a través de la filosofía, después a través de una experiencia de profundo encuentro de oración con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Por fin ya entra de nuevo en las puertas, ¿no? Eh, quiere entrar en la iglesia, pero quiere que le ayuden a hacerse cristiano porque él no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y Cursillos de Cristiandad le da la bienvenida y de aquí parte este carisma precioso, ¿no? Del arte sacro a los pobres. Según José Luis Díez Moreno, llegó entonces a participar en la Escuela de Profesores de Cursillos de Cristiandad de Madrid. Inquieto, entusiasta, con su enorme personalidad, terminó sus estudios en Bellas Artes y con otros alumnos en torno al padre José Manuel de Aguilar,
un dominico de gran cultura, pionero en el arte sacro. Se empezó a crear un grupo de artistas al servicio de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. La iniciativa no llegó a cuajar y Kiko además empezaba a ver otros derroteros en su vocación. Así se lo explicaba a los jóvenes. Después mi pintura cambió. Mi pintura cambió. Comencé a pintar arte religioso. Algunos conocéis mis iconos. Al poco tiempo fundamos un grupo de artistas, un movimiento de renovación del arte sacro para hacer las iglesias más hermosas. Arquitectos, escultores, pintores, nos pusimos a reconstruir la iglesia, un poco como empezó San Francisco de Asís en su tiempo, los hermanos franciscanos. Pero en un cierto momento me di cuenta de que no servía nada o de nada reconstruir la iglesia exteriormente. Quedando tanta gente como yo, me había encontrado en una terrible situación, ¿no? Lo que le importaba, el Espíritu Santo sopla siempre para que sea el hombre, el sujeto, ¿no? Y el objeto de la predicación es lo más importante, es la persona humana, no los esvotos, ¿no? Los templos de piedra, vamos a decir. Entonces, este templo es el que sí que hay que embellecer, reedificar, restaurar todo lo posible, que es el alma, ¿no? Cincelada por Dios, que busca a Dios y que no lo encuentra, que está viviendo en ese ateísmo, que está perdida, que está extraviada, para que vuelva, ¿no? Y Kiko así lo dice, ¿no? Es una terrible situación vivir esto, ¿no? En la vida, vivir sin Cristo, vivir sin la fe, vivir sin el amor de Dios. No sabiendo entonces dónde más encontrar al Señor, se dio cuenta de que existe un lugar, una situación en la que siempre está el Señor, según le oyó decir a Juan 23, ahora ya San Juan 23, el pasado, ¿no? Papa siglo XX, a mediados del siglo XX, que convocó el Concilio Vaticano II, en los pobres, en los enfermos, allí, en los pobres, en los enfermos, en este lugar y en esa situación, allí siempre está el Señor. Allí siempre está el Señor. Y esto se le quedó fijado, ¿no? A fuego, se quedó sellado, tatuado a fuego en el corazón a Kiko Argüello. El Señor me permitió encontrar a una persona que sufría. Entonces lo dejé todo y a todos. También mi prometedora carrera de pintor. Me fui a vivir a las chabolas. En Charles de Foucault encontré la fórmula para vivir: una imagen de San Francisco, una Biblia, que sigo llevando conmigo, porque la leo todos los días, y una guitarra. Entre las chabolas hechas con cartones, muy parecidas a las de Brasil, las favelas famosas, encontré una barraca que servía para los perros vagabundos y me metí allí, donde los perros vagabundos comenzó probablemente el carisma que más frutos de santidad está generando en la vida de la iglesia hoy por hoy. Impresionante cómo el Señor actúa. Era algo gracioso estar allí con los perros que de repente se encontraron con un nuevo huésped en su perrera, que era yo. ¿Pero qué hacía allí y en esas condiciones? Kiko no había ido a Palomeras Altas, en los suburbios de Madrid, por la zona de Vallecas, a enseñar a la gente a leer ni a predicarles el Evangelio. Había ido a encontrar a Jesucristo. Quería iniciar verdaderamente una nueva etapa en su vida y Dios no lo abandonó. Tenía un claro proyecto sobre él. Dios me quería en las chabolas para empezar un camino de conversión para muchísima gente. Poco a poco, la providencia le fue poniendo en el disparadero. Dice, allí, en las chabolas ocurrió un milagro. Mis vecinos, la mayoría gitanos, de la etnia gitana, me preguntaban quién era yo. Un payo, ¿no? Tenía barba, hablaba de forma distinta a la de ellos, pero hacía la misma vida. Pedía limosna, trabajaba ocasionalmente como obrero. Entonces ellos me preguntaban, pero yo no quería hablarles. De Foucault había aprendido la imagen de la vida oculta de Cristo: estar silenciosamente a los pies del Cristo deshecho de la humanidad, destruido. Ser el último es estar ahí, a sus pies. Pero el Señor empezó a llevarme, en primer lugar, a dos chicos perseguidos por la policía por vender droga.
y después a un indigente borracho. Al poco tiempo éramos un grupo de 17 personas que en mi chabola de 3 metros cuadrados, ¿no? Éramos lleno total. Allí me encontré con la sorpresa de que tenía que hablarles, darles una razón de mi fe. A delincuentes, ¿no? A prófugos, a personas como tú y yo, traidores tantas veces, ¿no? A Jesucristo. Siempre seremos los últimos, ¿no? Y los últimos son todos los cristianos, todos los bautizados. Y los últimos, dice el Señor, serán los primeros. Es decir, ahí es donde tienes que estar siempre. El último lugar, el último lugar. Pedírselo al Señor. Esta gracia de la humildad para estar el último. Tomaba la guitarra, cantábamos, abría la escritura y decía, Señor, ayúdame. Yo no sé predicar, no sé hablar del profeta Ezequiel. He visto que el Señor me daba un significado a la palabra para poder amarles a ellos, por amor a estos pobres que traían las manos llenas de pecados. Uno había estado 7 veces en la cárcel, otra era una vieja y fea prostituta. Había ladrones, vagabundos que recogían cartones por la calle y los vendían, gitanos que andaban vagabundos. Tuve muchos problemas y conflictos. Intentaron matarme 2 veces. Una historia que es mejor no contar. Es verdad que intentaron matarle, no los pobres, sino los ricos. A Kiko, sobre todo en aquellos años, no le podían ni ver los extremistas de derechas. Era para ellos un signo demasiado contradictorio. Eran los guerrilleros de Cristo Rey, que no aceptaban que nadie mostrase con tanta radicalidad y rotundidad quiénes eran los predilectos de este rey y dónde estaba su reino. Tampoco a la policía del momento, la policía, los cuerpos de seguridad del Estado, le hacía mucha gracia la aventura del joven Argüello. Pero tuvo un ángel custodio, ni más ni menos que el arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, que llegó incluso a ir en sus 600 a impedir que la policía le destruyese la chabola. Lo recibía siempre en palacio. Dicen que cuando aquel joven con largas barbas y Biblia bajo el brazo salía de su despacho, don Casimiro decía, yo creo en este hombre. Fue también su embajador en Roma, pero esa es ya también otra historia. Volvamos a Palomeras Altas, en Vallecas, un barrio de la periferia de Madrid. Matarse a bastonazos. Nuevo capítulo. Kiko trataba de encontrar un lenguaje sencillo con el que dar la síntesis del Evangelio. Los gitanos tienen una mentalidad muy práctica y muy difícil. Conocía solamente la forma de predicar de los cursillos de cristiandad, dar testimonio, hablar de cómo el Señor está en tu vida, pero cuando trataba de hablarles a ellos, a la cuarta palabra abstracta se le espantaban, salían disparados, no querían volver a oírle. Se decía, seguro que los apóstoles no predican así. Cuenta una anécdota bastante ilustrativa del peculiar magisterio que el Espíritu Santo tenía con él, magisterio que el Espíritu Santo tenía con él para que aprendiese la pedagogía de Dios con los pobres. Un día, el jefe de un clan de gitanos, esta es la anécdota, ¿no? Que expresa Kiko para decir cómo el Señor actúa, ¿no? Y te invita a cambiar tus modelos, tus métodos, tus estrategias, ¿no? De evangelización, porque a estas personas se les llega de este modo que el Señor te tiene que enseñar. Él va a ser tu maestro, el magisterio del Espíritu Santo. El maestro es Dios. Y nos enseña a través de la historia de los otros, de los pecadores, de la propia realidad, ¿no? Que te circunda. Bueno, llega este jefe del clan de los gitanos que estaba en lucha con otro clan y que venía mucho a verme para pedirme la guitarra. Me preguntó qué decía la Biblia sobre los enemigos. Me contó que tras un enfrentamiento entre los dos clanes, él había golpeado a la madre del jefe de otro en la cabeza y que le tuvieron que dar 15 puntos, o sea, para haberla matado. Como entre ellos rige la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pasados 2 años había llegado el otro con deseos de venganza. Como en ese periodo la relación entre los dos clanes estaba en calma, decidieron ambos jefes encontrarse solos y pelearse a bastonazos hasta hacerse sangrar. Mi joven amigo estaba muy preocupado. Yo abrí la escritura y le leí el Sermón de la Montaña.
donde se invita a no poner resistencia al mal. Entonces, ¿debo dejar que me mate a bastonazos? Le di el otro único libro que yo llevaba conmigo, Las florecillas de San Francisco. Lo leía y venía todas las tardes a comentármelo. Hemos rezado juntos para buscar una salida para que pudiese salvar la vida sin necesidad de matar al otro. La única solución era ir sin el bastón en son de paz. El día de la lucha se presentaron antes a mí con el bastón. Al final lo convencí y fue sin él. Yo me puse de rodillas a rezar el rosario para que la Virgen María salvase la vida de aquel chico. El tiempo pasaba. Las 2, las 3 de la madrugada, pensé que había muerto. Cuando lo vi llegar. Al verlo sin el bastón, su adversario decidió resolver la disputa económicamente. Mi amigo debió pagarle un tanto. Se llama José Agudo, ahora está en el camino y tiene 13 hijos. Qué maravilla, testimonio, no, impresionante. Resucitó, nuevo capítulo o episodio de esta reseña histórica, ¿no? De la personalidad de Kiko Argüello. Resucitó. Un día José le llevó a hablar a su tribu, entre comillas, a su clan. Fue una cueva, era una cueva enorme, cueva, llena de gitanos. José le dijo, háblales. Y él no sabía qué decirles, no sabía por dónde empezar. Así que empezó por el principio y se puso a hablarles de Adán y Eva. De repente la madre de José Agudo se levantó y dijo, yo sé que en el cielo hay una mano potente, que es Dios, pero lo de la otra vida, lo del infierno, todas esas cosas de los curas, yo lo único que sé es que mi padre murió y no ha vuelto a casa. Cuando yo vea a un muerto volver del cementerio, te creeré. No, esto era como una losa, ¿no? Más directa, más fuerte, más práctica. La duda, la inquietud de esta mujer de etnia gitana no puede ser, ¿no? Y lógica, una lógica, ¿no? Natural. Bueno, se levantaron todos y se fueron. No. Y yo me quedé allí, bloqueado, atontado, dice Kiko. Se quedó sin palabras, sin saber qué hacer. Aquella mujer, sin embargo, sin quererlo, me había dado la clave, la llave, diríamos, ¿no? Para abrir después el carisma del camino, porque me había dicho que estaba dispuesta a escucharme cuando yo hubiese encontrado un hombre que hubiese salido del cementerio, del sepulcro. Y efectivamente, buscando en la predicación primitiva y en los hechos de los apóstoles, se encuentra el testimonio de un pagano de nombre Festo, que le dice a Agripa que había un prisionero que era San Pablo, que decía cosas muy interesantes. Festo hablaba a menudo con Pablo, pero la única cosa que había entendido y se lo decía a Agripa era esto. Hay un prisionero que habla de un muerto, que él dice que ha muerto, pero que vive, que ha vuelto de la muerte, que ha vencido a la muerte. De toda la predicación de San Pablo, Festo, este hombre pagano, recordaba solo esto. Os cuento esto para deciros en dos pinceladas cómo el Señor me ha hecho ir entrando en este querigma, en este modo de anunciar la salvación, de dar el núcleo central. Ciertamente es así. Kiko ha recibido una gracia especial, un carisma especial, una gracia de Dios. Esto es un carisma especial. Seguramente a través de estas y otras experiencias de sus comienzos en Vallecas para predicar el querigma evangélico, querigma del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría más bien para provocar la conversión a través del querigma evangélico. La capacidad que tiene no ya de explicar lo que es el pecado o la conversión o la vida nueva en Cristo, sino para llevarnos a los que le oigamos al reconocimiento de nuestro pecado básico, lo que haya en nosotros de egoístas que nos hacemos como dioses incapaces de amar, al deseo de la conversión como acogida de la buena noticia de que Dios te ama y te salva de la muerte que llevas dentro. Dios te ama y te salva de la muerte que llevas dentro. Impresionante.
o a empezar una vida nueva, que es dejarse amar por Dios y entrar en el canto de la naturaleza que dice que Cristo ha muerto por ti. El canto sobrenatural de la gracia de Dios. Cristo ha muerto por ti. Las nubes se deshacen para darnos el agua como agua que esparce y muere para saciar nuestra sed, y la sal como sal que se dispersa para salar. Y en toda la naturaleza está impresa esta revelación, que amar significa darse, darse al otro, morir a sí mismo, la donación total de sí mismo, morir a mi yo. Al final de aquel discurso a los jóvenes en Asís, Kiko repite una y otra vez el convencimiento personal, lejano de toda predicación teórica, analista y moralista, de la experiencia que lleva en su mirada fresca, en la fuerza de su voz, en el modo con el que su mano se funde con el Cristo que le acompaña siempre, el convencimiento de la resurrección. Cada vez que me he sentido desalentado, he sentido una voz dentro de mí que me decía: coraje, Kiko, ánimo, que te quiero. ¿De verdad me quieres? En serio, te quiero mucho, muchísimo. Cristo me ha prometido: Kiko, tú no morirás. Un bautizado que viva coherentemente la fe ya ha resucitado con Cristo en el bautismo y forma parte del cuerpo de Cristo resucitado. Aquella gitana que me decía: ¿cuándo has visto tú un hombre venir del cementerio? Yo ahora le puedo contestar: yo he visto a este hombre que ha salido de la tumba y ha venido a decirme: la paz esté con vosotros. Yo he vencido al mundo. Ego vici mundum. Por eso os invito a terminar con un canto. Cantemos un canto de la victoria de Cristo sobre la muerte. Cantemos juntos ese canto que hice en las chabolas, que se llama Resucitó. Bueno, impresionante, impresionante. Resucitó, resucitó, resucitó. Y así ha estado ya, ¿no?, el camino, décadas y décadas hasta hoy, año 2025, cuando realizo este vídeo, sin parar de dar frutos de resurrección y de vida en la vida de la Iglesia, porque el camino neocatecumenal es un carisma de la Santa Madre Iglesia de Dios, la única Iglesia católica, verdadera Iglesia católica, una Santa Católica Apostólica y Romana. Bueno, es un hermoso canto, ya hoy conocido y coreado en todas las iglesias del mundo, expresa objetivamente la fe de toda la Iglesia, pero con el sello inconfundible de este trovador del Evangelio, este trovador que es Kiko Argüello, este místico de la guitarra, este hombre carismático, de este San Pablo de nuestro tiempo que es Kiko Argüello. Así lo define muy bien María Bru, maravilloso, maravilloso, Manuel María Bru. San Pablo de nuestro tiempo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Amado por Cristo. Siguiente capítulo. Así como nadie duda de que los ejercicios espirituales de San Ignacio esconden una didáctica sobrenatural, una sabiduría especial que no puede ser fruto del ingenio humano, estoy seguro de que lo mismo se diría del camino neocatecumenal, iniciado en Vallecas por Kiko Argüello. Solo la providencia de Dios puede enseñar a Kiko a responder con un proceso de iniciación en la fe a aquellas gentes. De modo que, sin saberlo, fue recorriendo con ellos, a partir de las situaciones cotidianas, como las que nos ha contado, un proceso que después encajaba como un puzzle en el catecumenado primitivo, pero con un lenguaje, unos gestos y unas vivencias actualizadas y adaptadas a todos los hombres de hoy. Importantísimo, el carisma neocatecumenal sobre todo es para el hombre de esta generación, el hombre contemporáneo, el hombre posmoderno, se diría ya, el hombre actual, el hombre de estos tiempos, que necesita, ¿no?, como todos los tiempos, a Dios nuestro Señor para rescatar su vida del pecado y de la muerte. Bueno, adaptadas a todos los hombres de hoy, desde los más sencillos a los más pobres, a todos los demás, llamados a reconocerse como tales en el camino de la conversión.
Hoy Kiko sigue viviendo igual que entonces. Ha conocido también lo que es vivir en una chabola en Lisboa y a partir de 1971 en Roma. Ya en Vallecas, antes de que las comunidades empezasen a organizarse y a extenderse, conoce a Carmen Hernández, sierva de Dios, doctora en ciencias químicas, cuando ésta iba a marcharse a Bolivia con las misioneras de Cristo Jesús. Impactada por la experiencia iniciada por Kiko, y tras una época de crisis espiritual vivida en Barcelona, Carmen decide unirse al camino, aportando a este desde el principio aspectos característicos de su formación que hoy son claves en la vida de las comunidades neocatecumenales, ¿no? Ese amor a las raíces hebraicas del cristianismo, etcétera. Como son su renovación litúrgica, su recuperación de las tradiciones veterotestamentarias, su conciencia teológica. Con ella, Kiko y un presbítero, que no siempre ha sido el mismo, forman el primero de los equipos itinerantes del camino. Padre Mario es el más conocido, cuya particular tarea es la animación de toda la red de comunidades que se han ido formando por todo el mundo. Toda esta red de comunidades que el Espíritu Santo ha ido formando por todo el mundo. Kiko nos ha contado muchas cosas de su vida. Ahora, ¿qué dice él de sí mismo? Giorgio Cebini recoge lo que él llama una singular presentación de sí mismo. Así abrió un encuentro de las comunidades, venidas ya entonces a Roma de todos los continentes hace 20 años. Dice, tal vez os habíais hecho una imagen de quién fuese Kiko y en cambio habéis encontrado un pobre hombre. Tal vez os habéis desilusionado. Perdonad, no he sido yo quien os he convocado aquí, sino la palabra de Dios y lo que Dios ha operado en vuestra comunidad. ¿Y quién soy? Yo soy uno que se ha sentido amado por Cristo, aunque sea un desgraciado, aunque sea indigno. Los otros me amaban si valía, si estudiaba, si era útil, si daba la talla, si rendía. De él, en cambio, de Cristo, me he sentido amado gratuitamente, aun siendo pecador, aun siendo infiel. Millones de personas hoy siguen el camino neocatecumenal por él iniciado. Millones de personas. A Kiko no le gusta, lógicamente, que le llamen Kikos, no, y tiene razón. Pero algo suyo, muy suyo, llevan dentro, porque los dones de Dios no llegan nunca en abstracto. Tienen una personalidad, una concreción específica, ¿no? Una impronta en una persona que ha recibido ese carisma. Una única misión, pasamos a este capítulo precioso. En las comunidades neocatecumenales prefieren llamarse a petición suya iniciador, junto a Carmen del Camino, en lugar de fundador, porque Kiko y Carmen siempre han defendido que lo que ellos han hecho ha sido iniciar un camino y no fundar un movimiento, ¿no? Una vez San Juan Pablo II les dijo, bueno, todo el que se mueve, todo el que camina se mueve, por lo tanto, sois parte, no sois un movimiento, pero el camino incide, ¿no? Y en los estatutos así se aprueba que es un camino de iniciación cristiana, ¿no? Para adultos. Entonces, no fundar un movimiento no era el objetivo ni es propiamente el carisma. Este hecho, sin embargo, nos supone por su parte distanciamiento y desconexión con lo que convenimos en llamar nuevos carismas, ¿no? Nuevos carismas del Espíritu Santo, ¿no? Que ha concedido la Iglesia después, ¿no? Este soplo del Espíritu Santo que fue el Concilio Vaticano II, sino que en el reconocimiento de la enorme diferencia de cada una de estas realidades emergentes en la vida de la Iglesia, Kiko reconoce una única acción del Espíritu Santo para una única misión de la Iglesia. Él dice así, somos testigos de una única realidad que está sucediendo. El Espíritu Santo está soplando sobre su Iglesia a pesar de nuestros pecados para ayudarla. Nuestra experiencia por el mundo es que siempre hemos hallado ayuda en los otros grupos y movimientos de comunión y liberación en las universidades, de los sacerdotes del Opus Dei en las parroquias, de los focolares, de los carismáticos, etcétera. Es importante y fuente de enriquecimiento saber ayudar. En la diversidad tenemos una única misión hacia el mundo. San Pablo dice en la carta a los Efesios que Dios constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelizadores y maestros, con el fin de construir el cuerpo de Cristo
hasta que todos alcancemos el estado del hombre perfecto, la plena madurez en Cristo. Su relación personal con la mayoría de los fundadores y responsables de los movimientos es exquisita. Sí. Frecuentemente se encuentra, por ejemplo, con Kiara Lubitsch para compartir las diferentes experiencias que ambos van teniendo a la hora de encauzar el modo de presencia de los miles de comunidades, de los miles de grupos y de ambos grupos en la vida de la Iglesia. Por otro lado, la visión de Kiko sobre el lugar que deben ocupar los movimientos y todas las demás realidades carismáticas en la Iglesia es claro. Dice, cuando la institución no acepta los carismas, se calcifica y el pueblo gime. Y cuando el carisma no acepta la institución, se convierte en una secta o se separa. Importantísimo, ¿no? Este axioma, ¿no? Que es de la espiritualidad católica. No es que Kiko esté descubriendo nada más que aquello que la espiritualidad católica siempre ha dicho, ¿no? La institución y el carisma van unidos siempre de la mano. Son es mismo corazón, ¿no? Latiendo a la par, ¿no? Latiendo conjuntamente, ¿no? El corazón que tiene dos partes, no sabemos, bueno, carisma e institución. En el enorme esfuerzo de reevangelización calle a calle de la ciudad de Roma, bajo el impulso de su obispo, el Papa, las comunidades llevan la iniciativa, ayudados y respaldados por los demás movimientos. En Madrid, en la misión popular de la universidad promovida en diciembre de 1997, la Delegación de Pastoral Universitaria propuso a Kiko que fuese él quien animase personalmente a los cientos de jóvenes de las comunidades a abrir brecha en esta misión. Kiko vino a lanzar esta misión popular, pero contando con todos los demás grupos y movimientos. Se trata de poder presentar juntos ante el mundo universitario con la belleza de cada carisma, que es como la de cada flor de un hermoso y enorme jardín. Se trata de poder presentar juntos ante el mundo universitario con la belleza de cada carisma, ¿no? A Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado. Para no pensar como la televisión. De nuevo, un capítulo nuevo. Kiko Argüello tiene una gran estima y confianza en la huella que el pontificado de San Juan Pablo II está dejando en el seno de la Iglesia de este tiempo. Dios le ha dado un amor y unas fuerzas enormes y está ilusionadísimo. Pero, ¿qué piensa Kiko Argüello de los desafíos de la Iglesia de hoy y de mañana? A la entrada del tercer milenio cristiano, Kiko Argüello y las comunidades neocatecumenales por él iniciadas ofrecen a la Iglesia la recuperación de una educación en la fe como la que hubo al principio de su historia, y que durante 16 siglos la pastoral más o menos de cristiandad en Occidente no se había visto, no se ha visto en la necesidad de volver a la Iglesia. Ahora esta urgencia se palpa por todas partes, y la propuesta del camino es una respuesta seria, exigente, radical, pues va a la raíz del problema. Ante un nuevo paganismo, un nuevo catecumenado. Kiko Argüello explica así este nuevo reto cultural al que responden no solo el camino, sino también el resto de las nuevas realidades eclesiales. Estamos sumidos en una cultura multimedia, tecnológica, audiovisual. Según las estadísticas, cada italiano pasa una media de 3 horas y 40 minutos al día frente al televisor. En algunos países de América se llega a las 9 horas. Si hacemos un análisis serio de los contenidos que cada uno recibe a través de las películas, las telenovelas, los espectáculos, las mesas redondas, etcétera, ¿qué es lo que aflora? Que el hombre concreto está recibiendo durante muchas horas al día, de forma continua, una antropología, una catequesis, por decirlo de alguna manera, contraria a la revelación de Dios. Aquí está el verdadero reto del tercer milenio, en lo que podemos definir una revolución antropológica que nos invade incluso a niveles subliminales, con valores contrarios a los valores cristianos. Conceptos como naturaleza, cuerpo, sexualidad, familia, pecado, no tienen ya contenido cristiano. ¿Cómo responde la Iglesia a todo esto? Cuando en nuestras parroquias, para la gran mayoría de los cristianos, casi no hay nada más que las misas de los domingos. ¿Dónde es posible escuchar una catequesis, recibir una formación que pueda contrarrestar esta cultura? Si no comenzamos una seria educación en la fe, al final pensaremos inevitablemente
como nos lo imponen los medios de comunicación. Por esto creo que el camino, las nuevas realidades eclesiales y los movimientos tienen gran importancia en la Iglesia. Solamente una fe adulta puede hoy responder a la realidad de secularización que nos rodea. Dicho por él, no es la reflexión de un pastoralista hecha en un despacho transmitida en un aula de teología. Dicho por él, no es una reflexión de un pastoralista, repito, hecha en un despacho y transmitida en un aula de teología. Es la reflexión de alguien que vive, ¿no?, el día a día, pegado a la realidad circundante con toda la crudeza y con toda la pasión que merece, como Cristo hizo. Es aquella reflexión de alguien que tan a fondo ha vivido el drama de esta secularización, de esta descristianización, como a fondo se hace oír por miles y miles de personas de todo el mundo que siguen este camino de conversión. Bueno, pues hasta aquí esta reseña histórica breve, pero tan suculenta, tan enriquecedora de este libro Testigos del Espíritu de Manuel María Bru, los nuevos líderes católicos, movimientos y comunidades. Viva Cristo Rey, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me sigan concediendo vivir en fidelidad, justicia y santidad, y que Cristo resucitado, esta Pascua florida, esta Pascua sagrada, siga en sus corazones dando testimonio de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que es el amor de Dios, siga reinando en este mundo gracias a las obras de la fe y de la caridad que Él nos invita a realizar cada día. Viva Cristo Rey y hasta la próxima.